El amanecer aún no había terminado de romper la noche cuando Daniel abrió los ojos con una sensación extraña en el pecho, como si el aire tuviera un peso distinto ese día. No fue el sonido del despertador lo que lo levantó, ni la costumbre, ni siquiera la luz tenue que comenzaba a filtrarse por la ventana. Fue una inquietud profunda, una especie de llamado silencioso que parecía susurrarle desde lo más profundo de su alma. Durante meses su vida había sido una cadena de dudas, decisiones equivocadas y puertas cerradas. Había perdido oportunidades, amistades y, lo más doloroso, la confianza en sí mismo. Sin embargo, aquella mañana, sin explicación lógica, algo dentro de él decidió cambiar. Se sentó en la cama, con los pies descalzos tocando el suelo frío, y por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo del día que estaba por comenzar. Cerró los ojos, respiró profundo y, casi sin darse cuenta, sus labios pronunciaron palabras que no había dicho en años. «Señor, hoy decido confiar incluso en lo que no entiendo». Fue una oración sencilla, pero cargada de una fuerza que él mismo no comprendía, como si al decirla, algo invisible comenzara a moverse a su alrededor. El mundo afuera parecía igual que siempre, autos pasando, gente apresurada, el ruido cotidiano de una ciudad que nunca se detenía. Pero dentro de Daniel algo se había encendido. Mientras se preparaba para salir, cada acción tenía un peso distinto, una intención diferente. Ya no se trataba solo de sobrevivir el día, sino de enfrentarlo con una fe que, aunque pequeña, se sentía firme. Caminó por las calles con la sensación de que cada paso estaba siendo guiado, como si una mano invisible lo estuviera sosteniendo. Recordó los momentos más oscuros de su vida reciente, las noches en las que se había preguntado si todo tenía sentido, si había un propósito en tanto dolor. Y ahora, sin respuestas claras, decidió que no necesitaba entenderlo todo para seguir adelante. Esa fue su primera victoria, rendirse, no desde la derrota, sino desde la confianza. En cada esquina, en cada rostro que cruzaba, veía pequeñas señales de que no estaba solo. Era como si el universo o algo mucho más grande estuviera respondiendo a esa simple decisión que había tomado al despertar. Pero la verdadera prueba no tardó en llegar. Apenas unas horas después, recibió una noticia que, en otro momento, lo habría derrumbado por completo. Una oportunidad laboral que había estado esperando durante semanas había sido cancelada sin explicación. Sintió el golpe, claro que lo sintió. Su corazón se aceleró. Su mente comenzó a llenarse de pensamientos negativos, de dudas, de ese viejo miedo que tantas veces lo había paralizado. Por un instante estuvo a punto de caer nuevamente en ese abismo conocido, pero entonces recordó sus propias palabras de esa mañana. «Hoy decido confiar incluso en lo que no entiendo». Las repitió en su mente una y otra vez, como un escudo contra la tormenta que amenazaba con arrastrarlo. Y algo sorprendente ocurrió. En lugar de hundirse, se mantuvo firme. No porque tuviera todas las respuestas, ni porque el dolor desapareciera, sino porque eligió creer que había algo más allá de lo visible, algo que estaba obrando incluso en medio de la incertidumbre. Y en ese momento, sin saberlo, Daniel dio el primer paso hacia una historia que cambiaría su vida para siempre. Daniel permaneció de pie durante varios segundos después de recibir la noticia, como si el tiempo se hubiera detenido únicamente para observar su reacción. El ruido de la ciudad continuaba, indiferente a lo que ocurría dentro de él, pero en su interior se estaba librando una batalla silenciosa. Su mente insistía en arrastrarlo de regreso a la frustración, al enojo, a ese lugar oscuro donde todo parecía perder sentido. Sin embargo, algo nuevo había echado raíces en su corazón esa mañana, algo que no estaba dispuesto a soltar tan fácilmente. Caminó sin rumbo fijo durante unos minutos, tratando de ordenar sus pensamientos,
hasta que llegó a un pequeño parque que apenas había notado antes, a pesar de haber pasado por ahí cientos de veces. Se sentó en una banca de madera desgastada, miró al cielo y por primera vez no buscó respuestas inmediatas. Solo respiró, solo confió. Y en ese silencio, que antes le habría parecido incómodo, comenzó a sentir una paz extraña, casi inexplicable. Mientras observaba las hojas de los árboles moverse suavemente con el viento, recordó algo que su abuela solía decirle cuando era niño. La fe no es entender el camino, es caminar aunque no lo entiendas. En aquel entonces, esas palabras le parecían simples, incluso ingenuas, pero ahora, en medio de su incertidumbre, cobraban un significado completamente distinto. Se dio cuenta de que toda su vida había estado intentando controlar cada resultado, prever cada caída, asegurar cada paso. Y tal vez, solo tal vez, ese había sido el problema. Tal vez su mayor error no había sido fallar, sino creer que tenía que tener todo bajo control para avanzar. Cerró los ojos nuevamente y repitió su oración, esta vez con más firmeza. Señor, hoy decido confiar incluso en lo que no entiendo. No lo dijo como alguien desesperado, sino como alguien que comenzaba a rendirse con valentía, porque rendirse, en ese contexto, no era perder, era soltar el miedo. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. Un hombre mayor, de aspecto sencillo pero mirada profunda, se sentó a su lado sin decir nada al principio. Daniel no le prestó mucha atención, pensando que solo era otro visitante del parque, hasta que el hombre habló con una voz tranquila pero firme. A veces lo que se cierra es lo que nos estaba deteniendo. Daniel giró la cabeza, sorprendido por la precisión de esas palabras. No sabía quién era ese hombre, ni cómo podía entender lo que estaba viviendo, pero sintió que no era una coincidencia. ¿Cómo sabe eso?, preguntó con una mezcla de curiosidad y cautela. El hombre sonrió levemente, como si conociera una verdad más profunda de la que estaba dispuesto a explicar por completo, porque todos pasamos por ese momento en el que pensamos que todo se derrumba, cuando en realidad todo se está acomodando. Daniel guardó silencio, procesando cada palabra. Y en ese instante, algo dentro de él comenzó a alinearse de una manera que nunca antes había experimentado. El hombre no se quedó mucho tiempo. Se levantó con calma, le dio una leve palmada en el hombro y se marchó sin decir nada más, dejando a Daniel con más preguntas que respuestas, pero también con una nueva perspectiva. Miró nuevamente el cielo, esta vez con una sensación distinta, como si comenzara a ver más allá de lo evidente. No tenía claro qué iba a pasar después, ni cómo iba a resolver sus problemas, pero por primera vez en mucho tiempo no necesitaba saberlo todo para seguir adelante. Se puso de pie, con una determinación renovada, y comenzó a caminar nuevamente, sin imaginar que ese encuentro aparentemente simple sería la clave que abriría una serie de acontecimientos aún más extraordinarios. Porque lo que Daniel no sabía era que ese día no solo había decidido confiar, también había activado algo que cambiaría su destino de una manera que jamás habría podido anticipar. Las manos de Daniel temblaban mientras desplegaba cuidadosamente el contenido del sobre. No era un solo documento, sino varios, una carta escrita a mano, algunas fotografías antiguas y un papel oficial que parecía haber sido guardado durante años con un propósito específico. El ambiente en la habitación se volvió aún más silencioso, como si incluso el tiempo se hubiera detenido para permitir que esa verdad emergiera con toda su fuerza. Daniel tomó primero la carta. Reconoció de inmediato la letra de su padre, aunque más temblorosa, como si hubiera sido escrita en un momento de gran peso emocional. Respiró profundo antes de comenzar a leer, sintiendo que cada palabra lo llevaría a un lugar del que no podría regresar igual.
Si estás leyendo esto, es porque finalmente encontré el valor para decirte lo que nunca supe cómo expresar en persona. Comenzaba la carta. Desde la primera línea, Daniel sintió que algo dentro de él se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Su padre hablaba de decisiones difíciles, de errores cometidos por miedo, de silencios que se convirtieron en barreras imposibles de cruzar. Pero lo que vino después fue lo que realmente cambió todo. En uno de los párrafos, su padre confesaba que Daniel no era su hijo biológico, que había llegado a su vida en un momento en el que todo parecía perdido y que, en lugar de verlo como una carga, lo había visto como una segunda oportunidad para hacer las cosas bien, aunque no siempre lo lograra. Daniel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No era solo una revelación, era una sacudida a toda su identidad. Sus ojos se movieron rápidamente hacia el documento oficial que acompañaba la carta. Era un certificado de adopción. Fechas, firmas, sellos. Todo confirmaba lo que acababa de leer. Pero lo más impactante no fue el hecho en sí, sino lo que significaba. Todos esos años de distancia, de incomprensión, de exigencia, ahora parecían tener un contexto completamente distinto. Su padre no había sido frío por falta de amor, sino por miedo a no ser suficiente. Miedo a fallar en un rol que no sabía cómo desempeñar. Miedo a perder algo que, en el fondo, consideraba un regalo. Daniel levantó la mirada lentamente hacia la cama. Su padre lo observaba con los ojos llenos de lágrimas contenidas, como si esperara un juicio que sabía que merecía, pero que temía recibir. El silencio se volvió casi insoportable. Clara y su hermano permanecían inmóviles, conscientes de que estaban presenciando un momento que marcaría un antes y un después. Daniel no sabía qué decir. Su mente estaba llena de preguntas, de emociones contradictorias, de recuerdos que ahora adquirían un significado completamente nuevo. Pero en medio de ese caos interno, algo comenzó a emerger con una claridad inesperada. Recordó su oración, recordó cada paso de ese día, recordó cómo había decidido confiar incluso sin entender. Y ahora, frente a la verdad más difícil que había enfrentado en su vida, comprendió que esa decisión no había sido en vano. Se levantó lentamente de la silla, aún sosteniendo la carta en sus manos. Dio un paso hacia su padre, luego otro. Cada movimiento parecía cargado de intención, como si estuviera cruzando un puente invisible que había estado roto durante años. Se detuvo junto a la cama, mirándolo directamente a los ojos. No había enojo en su mirada, ni reproche, solo una profunda humanidad. Todo este tiempo pensé que no me querías, dijo con la voz entrecortada. Su padre intentó hablar, pero las palabras no salieron. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro, silenciosas pero intensas. Y entonces, Daniel hizo algo que nadie en la habitación esperaba. Dejó caer la carta suavemente sobre la cama y lo abrazó. No fue un gesto impulsivo ni superficial, fue un acto de fe, de perdón, de comprensión. Fue la materialización de todo lo que había comenzado esa mañana con una simple oración. Su padre respondió al abrazo con una fuerza que no parecía posible en su estado, como si en ese contacto encontrara una paz que había buscado durante años. Y en ese momento, algo se sanó. No todo, no de inmediato, pero lo suficiente para cambiar el rumbo de sus vidas. Porque Daniel entendió que confiar en lo que no entendía no significaba aceptar todo sin cuestionar, sino tener el valor de amar incluso cuando la verdad duele. Y lo que aún no sabía era que ese acto de perdón no solo cerraría heridas del pasado, sino que abriría la puerta a un propósito mucho más grande de lo que jamás había imaginado. El abrazo no fue breve.
Se extendió como si el tiempo por primera vez en años se hubiera detenido para permitir que dos almas rotas encontraran un punto de encuentro. Daniel cerró los ojos mientras sostenía a su padre, sintiendo cómo algo profundo dentro de él se liberaba. No era solo tristeza lo que se disolvía, sino también el peso de las preguntas sin respuesta, de los años vividos bajo una verdad incompleta. En ese contacto, comprendió algo que no había logrado entender en toda su vida. El amor no siempre se expresa de la manera que esperamos, pero eso no significa que no exista. Su padre, con todas sus limitaciones, con todos sus errores, había amado a su manera. Y ahora, en ese instante final, ese amor encontraba una forma clara, directa, innegable. Cuando finalmente se separaron, el ambiente en la habitación había cambiado. Ya no era un lugar cargado de tensión, sino de una calma profunda, casi sagrada. Su padre lo miró con una mezcla de alivio y gratitud que no necesitaba palabras. Daniel tomó su mano con firmeza, como si quisiera asegurarse de que ese momento quedara grabado para siempre. «Gracias por elegirme, incluso cuando no sabías cómo hacerlo», dijo con voz suave, pero llena de significado. Su padre asintió levemente, incapaz de hablar, pero completamente presente. Clara, desde un rincón de la habitación, observaba la escena con los ojos brillantes, consciente de que estaba presenciando algo que iba más allá de lo humano, un acto de redención. Las horas pasaron de manera distinta ese día. No hubo grandes discursos ni explicaciones detalladas, solo presencia, solo verdad. Daniel permaneció allí, junto a su padre, acompañado también por su hermano, con quien ahora compartía algo más que un vínculo de sangre, una reconciliación silenciosa. En medio de ese espacio, donde antes había distancia, ahora comenzaba a construirse algo nuevo. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, ya no era una amenaza, era una posibilidad. Porque cuando el corazón se alinea con la fe, incluso los momentos más difíciles pueden transformarse en puntos de partida. Al caer la tarde, Daniel salió del hospital por unos minutos para tomar aire. El cielo estaba teñido de tonos dorados y naranjas, como si el día quisiera despedirse con una belleza especial. Clara se acercó a su lado, sin decir nada al principio. Él la miró y sonrió levemente, una sonrisa distinta, más profunda, más auténtica. «Hoy entendí algo», dijo después de unos segundos. «Confiar no es esperar que todo salga bien. Es saber que, pase lo que pase, no estoy solo». Clara asintió, tomando su mano con suavidad, y en ese gesto simple pero lleno de significado, Daniel sintió que todo lo vivido ese día tenía sentido. Sacó la tarjeta que había recibido horas antes, recordando la oportunidad que había surgido casi como un susurro del destino. Ahora la veía con otros ojos. Ya no como una simple posibilidad laboral, sino como parte de un camino que se estaba abriendo paso frente a él. Un camino que no había planeado, pero que estaba dispuesto a recorrer, porque algo dentro de él había cambiado de forma irreversible. Ya no era el hombre que dudaba de cada paso, que necesitaba entenderlo todo antes de avanzar. Era alguien que había decidido creer, incluso en medio de la incertidumbre. Miró al cielo una vez más, como lo había hecho al inicio del día. Pero esta vez no había preguntas, solo gratitud. «Señor, hoy entendí. No necesito comprenderlo todo. Solo necesito confiar». El viento sopló suavemente, como una respuesta silenciosa. Y en ese instante, Daniel supo que ese no era el final de su historia, sino el verdadero comienzo. Porque cuando la fe se vuelve inquebrantable, no importa cuán oscuro haya sido el camino, siempre habrá una luz guiando cada paso. Y así, lo que comenzó como una simple decisión al despertar, terminó convirtiéndose en una transformación completa, una historia de fe, de perdón,
de propósito. Una historia que apenas empezaba a escribirse, pero que ya había dejado una huella eterna en su corazón. El silencio que siguió a la voz de su hermano no fue vacío, fue denso, cargado de años no resueltos, de palabras que nunca se dijeron y de heridas que nunca sanaron del todo. Daniel apretó el teléfono con fuerza, como si al hacerlo pudiera sostener también las emociones que amenazaban con desbordarse. Clara permanecía a su lado en silencio, respetando ese momento que claramente pertenecía a otra historia, a otra parte de la vida de Daniel que aún no conocía por completo. «Estoy escuchando», respondió finalmente, con una firmeza que no provenía de la seguridad, sino de la decisión de no huir. Al otro lado de la línea, su hermano tardó unos segundos en hablar, como si también estuviera reuniendo el valor necesario para cruzar ese puente invisible que los había separado durante tanto tiempo. «Papá está enfermo, y es más grave de lo que pensamos». Las palabras cayeron como un golpe seco. Daniel sintió como algo dentro de él se quebraba y se reorganizaba al mismo tiempo. Su relación con su padre había sido complicada, marcada por expectativas no cumplidas, silencios prolongados y una distancia emocional que nunca lograron superar. Durante años había evitado pensar en él, como si ignorar ese vínculo pudiera hacerlo desaparecer. Pero ahora, esa realidad volvía con una fuerza imposible de ignorar. «¿Qué tan grave?», preguntó, aunque en el fondo sabía que no estaba preparado para la respuesta. «Los médicos dicen que no hay mucho tiempo», respondió su hermano con una voz quebrada. Y en ese instante todo lo demás pareció desvanecerse: la ciudad, el ruido, incluso el día que había comenzado con tanta claridad. Daniel cerró los ojos, sintiendo una mezcla intensa de emociones: dolor, culpa, confusión, pero también una extraña sensación de urgencia. No era solo la noticia lo que lo impactaba, sino el momento en el que llegaba. Después de todo lo que había vivido ese día, después de haber decidido confiar incluso sin entender, ahora se encontraba frente a una situación que exigía algo mucho más profundo que palabras o intenciones. Exigía acción, exigía perdón, exigía fe real. «Voy a ir», dijo finalmente sin pensarlo demasiado. No sabía exactamente qué iba a decir, ni cómo iba a enfrentar a su padre después de tantos años, pero sabía que no podía quedarse al margen. No esta vez. No después de todo lo que había comenzado a cambiar dentro de él. Colgó el teléfono lentamente, como si ese simple acto marcara el cierre de una etapa y el inicio de otra completamente distinta. Clara lo miró con preocupación, pero también con una comprensión silenciosa. «¿Qué pasó?», preguntó con suavidad. Daniel tardó unos segundos en responder, como si estuviera procesando no solo la noticia, sino todo lo que implicaba. «Tengo que ir a ver a mi padre. Está muy enfermo», dijo finalmente. Clara asintió, sin hacer más preguntas, pero su mirada transmitía algo importante: apoyo incondicional. Y en ese momento Daniel comprendió que no estaba solo en este camino, que incluso en medio del dolor había una red invisible de propósito que lo sostenía. El viento comenzó a soplar con más fuerza, moviendo las hojas a su alrededor, como si el entorno mismo reaccionara a la intensidad del momento. Daniel miró al cielo una vez más, recordando su oración de la mañana. «Confía, incluso si no entiendes». Y ahora, más que nunca, esas palabras cobraban sentido, porque lo que estaba por enfrentar no tenía respuestas fáciles ni caminos claros, pero sí tenía una oportunidad: la oportunidad de sanar, de reconciliar, de cerrar heridas que habían permanecido abiertas demasiado tiempo. Y aunque el miedo seguía presente, ya no era quien guiaba sus pasos, era la fe, una fe que apenas comenzaba, pero que ya estaba transformando cada decisión. Sin embargo, lo que Daniel no sabía era que ese encuentro con su padre no solo removería el pasado,
sino que revelaría un secreto que cambiaría todo lo que creía saber sobre su propia vida. Un secreto que había permanecido oculto durante años, esperando el momento exacto para salir a la luz. El trayecto hacia el hospital se sintió más largo de lo habitual, como si cada minuto estuviera cargado de pensamientos que Daniel no podía ordenar. Iba en silencio, mirando por la ventana, viendo cómo la ciudad avanzaba sin detenerse, mientras su mundo interior parecía estar suspendido en el tiempo. Clara decidió acompañarlo sin dudarlo, permaneciendo a su lado sin necesidad de llenar el espacio con palabras. A veces, la presencia era suficiente. Daniel apretaba suavemente la tarjeta que aún llevaba en el bolsillo, como si representara una promesa de futuro, mientras en su mente se abría paso un pasado que había evitado durante años. Recordaba momentos de su infancia, la exigencia de su padre, su mirada severa, los silencios incómodos en la mesa, pero también pequeños destellos de cariño que nunca supo valorar del todo. Todo parecía mezclarse ahora en una tormenta emocional que no podía ignorar. Al llegar al hospital, el aire cambió de inmediato. Ese olor característico, la iluminación fría, los pasos apresurados del personal, todo contribuía a crear una atmósfera que obligaba a enfrentar la realidad sin adornos. Daniel sintió un nudo en la garganta mientras se acercaban a la recepción para preguntar por la habitación. Su hermano ya estaba allí, esperándolo. Cuando sus miradas se encontraron, no hicieron falta palabras. El tiempo y la distancia parecieron reducirse en un solo instante, como si ambos comprendieran que lo importante no era lo que había pasado, sino lo que estaban a punto de enfrentar juntos. Se abrazaron con fuerza, dejando atrás, al menos por ese momento, todo lo que los había separado. Fue un abrazo torpe, cargado de emociones contenidas, pero profundamente sincero. Caminaron juntos por el pasillo hasta llegar a la habitación. Cada paso parecía resonar con un eco interno, como si Daniel estuviera cruzando no solo una distancia física, sino también emocional. Al llegar a la puerta, se detuvo. Su mano quedó suspendida en el aire, a punto de abrir, pero sin hacerlo aún. El miedo regresó con fuerza, no como una debilidad, sino como una señal de lo mucho que estaba en juego. Clara colocó suavemente su mano sobre su hombro, transmitiéndole una calma que no necesitaba palabras. Daniel cerró los ojos por un instante y en silencio repitió su oración. Señor, hoy decido confiar incluso en lo que no entiendo. Y entonces abrió la puerta. La imagen que encontró al entrar lo golpeó con una intensidad que no estaba preparado para sentir. Su padre, aquel hombre fuerte e imponente que siempre había parecido inquebrantable, ahora yacía en una cama debilitado, con la mirada cansada pero consciente. El tiempo no solo había pasado, había transformado todo. Daniel sintió cómo su corazón se contraía, no solo por la enfermedad, sino por los años perdidos, por las palabras no dichas, por los momentos que nunca se recuperarían. Se acercó lentamente, sin saber exactamente qué hacer. Su padre lo miró y en sus ojos había algo que Daniel nunca había visto antes: vulnerabilidad. «¿Viniste?», dijo su padre con voz débil pero clara. No era un reclamo ni una exigencia. Era una afirmación cargada de significado. Daniel asintió, sintiendo que las palabras se le atascaban en la garganta. Quería decir muchas cosas, pero ninguna parecía suficiente. Se sentó a su lado, en silencio, dejando que el momento hablara por sí mismo. Y entonces, su padre hizo algo inesperado. Con un esfuerzo evidente, levantó ligeramente la mano y señaló hacia una pequeña mesa junto a la cama. Sobre ella había un sobre antiguo, amarillento por el tiempo. «Eso es para ti», dijo con dificultad. Daniel frunció el ceño, confundido. No entendía. Miró el sobre.
luego a su padre, y sintió que algo importante estaba a punto de revelarse. Lo tomó con cuidado, como si contuviera algo frágil, no solo físicamente, sino emocionalmente. El ambiente en la habitación cambió de inmediato, volviéndose más denso, más significativo. Clara y su hermano permanecían en silencio, conscientes de que ese momento era profundamente personal. Con manos ligeramente temblorosas, Daniel abrió el sobre, y lo que encontró dentro no solo cambió su percepción de su padre, sino que sacudió las bases de todo lo que creía saber sobre su propia historia. Porque en ese sobre no había solo palabras, había una verdad que había sido ocultada durante años. Una verdad que explicaba silencios, decisiones y distancias. Una verdad que ahora, finalmente, estaba lista para salir a la luz. El silencio que siguió a las palabras de Clara no fue incómodo, fue revelador. Daniel sintió que algo dentro de él se acomodaba, como si piezas que habían estado desordenadas durante mucho tiempo finalmente encontraran su lugar. La miró con una mezcla de emoción y determinación, comprendiendo que ese momento no era solo un reencuentro, sino una prueba. No una prueba de amor romántico únicamente, sino una prueba de fe, de crecimiento, de la capacidad de enfrentar el pasado sin huir. Afuera, la ciudad seguía su ritmo acelerado, pero dentro de aquella cafetería, el tiempo parecía haberse detenido para darles una oportunidad que no habían sabido aprovechar antes. Daniel apoyó las manos sobre la mesa, respiró profundo y decidió hablar con una sinceridad que nunca antes había tenido. Yo tampoco sé qué va a pasar, pero sí sé que no quiero seguir viviendo desde el miedo, dijo con voz firme, mirando directamente a Clara. Ella lo observó en silencio durante unos segundos, como si estuviera evaluando no solo sus palabras, sino la verdad detrás de ellas. Y la encontró. Sus ojos se suavizaron y una leve sonrisa apareció en su rostro, no como una señal de certeza, sino como un acto de valentía. Entonces estamos en el mismo lugar, respondió. Aquella simple frase selló algo invisible entre ellos, un acuerdo tácito de no forzar nada, pero tampoco ignorar lo que estaban sintiendo. Decidieron salir a caminar juntos, sin rumbo definido, dejando que la conversación fluyera con la naturalidad que alguna vez los había unido. A medida que avanzaban por las calles, Daniel comenzó a notar algo curioso. Cada situación que encontraba, cada detalle aparentemente insignificante, parecía tener un sentido más profundo. Era como si la vida estuviera hablándole en un lenguaje que apenas comenzaba a comprender. Mientras cruzaban una avenida, un hombre tropezó frente a ellos y dejó caer una carpeta llena de papeles. Sin pensarlo, Daniel se agachó para ayudarlo. Al recoger los documentos, notó que se trataba de planos arquitectónicos, diseños detallados de estructuras modernas. El hombre, visiblemente agradecido, comenzó a hablar con entusiasmo sobre su trabajo, explicando que estaba buscando a alguien con ideas frescas para un proyecto que llevaba meses detenido. Daniel sintió un impulso extraño, como si algo dentro de él le indicara que prestara atención. No era arquitecto, pero tenía experiencia en diseño y construcción, algo que había dejado de lado tras varias decepciones. Dudó por un instante, pero recordó nuevamente su decisión de esa mañana, confiar incluso en lo que no entendía. Se presentó, explicó brevemente su experiencia y para su sorpresa, el hombre mostró un interés inmediato. «Tal vez esto no fue un accidente», dijo el hombre con una sonrisa, entregándole una tarjeta. Clara observaba la escena con atención, percibiendo también que algo especial estaba ocurriendo. Cuando el hombre se fue, ambos se quedaron en silencio por unos segundos, procesando lo que acababa de suceder. Daniel miró la tarjeta en su mano, sintiendo una mezcla de incredulidad y esperanza. «Esto es demasiado extraño», murmuró. Clara negó suavemente con la cabeza.
No es extraño, es propósito, respondió con una seguridad que sorprendió incluso a ella misma. Y en ese momento, Daniel comprendió algo fundamental. Cuando decides confiar, incluso sin entender, comienzan a abrirse caminos que antes eran invisibles. No porque la vida se vuelva perfecta, sino porque tu perspectiva cambia y con ella tus decisiones. Apretó la tarjeta entre sus dedos, sabiendo que ese pequeño encuentro podía ser el inicio de algo grande. Pero lo que aún no imaginaba era que ese nuevo camino no solo pondría a prueba su fe, sino que lo llevaría a enfrentarse a algo mucho más profundo de lo que jamás había vivido. Daniel no dejó de mirar la tarjeta durante varios segundos, como si aquel pequeño pedazo de papel tuviera un peso mucho mayor del que aparentaba. Sentía que no era solo una oportunidad laboral lo que había llegado a sus manos, sino una especie de respuesta silenciosa a la decisión que había tomado esa misma mañana. Clara lo observaba con atención, percibiendo el conflicto interno que comenzaba a surgir en él. No era miedo exactamente, pero sí una mezcla de expectativa y responsabilidad, porque aceptar esa oportunidad implicaba algo más profundo que simplemente trabajar de nuevo en lo que alguna vez había dejado. Significaba volver a creer en sí mismo. Y eso, después de tantas caídas, no era fácil. ¿Vas a llamarlo?, preguntó Clara con suavidad. Daniel levantó la mirada, dudando por un instante. Sabía que esa decisión, por pequeña que pareciera, podía marcar el rumbo de todo lo que vendría. Caminaron unos metros más hasta llegar a un mirador desde donde se podía ver gran parte de la ciudad. El sol ya estaba en lo alto, iluminando cada rincón, cada edificio, cada historia que se desarrollaba en silencio. Daniel se apoyó en la baranda, respiró profundo y cerró los ojos por un momento. Dentro de él, la lucha continuaba. Una voz le decía que no se ilusionara, que ya había pasado por esto antes, que las oportunidades a veces se desvanecen tan rápido como aparecen. Pero otra voz, más reciente, más firme, le recordaba su oración: confía, incluso si no entiendes. Y por primera vez decidió escuchar esa segunda voz. Sacó su teléfono, miró nuevamente la tarjeta y marcó el número. Cada tono que sonaba parecía alargar el momento, como si el tiempo quisiera poner a prueba su decisión. Hasta que finalmente alguien respondió. La conversación fue breve pero significativa. El hombre del parque, quien se presentó como Esteban, recordó inmediatamente a Daniel y le propuso reunirse esa misma tarde para hablar del proyecto con más detalle. No hubo promesas grandiosas ni garantías, pero sí una puerta abierta. Al colgar, Daniel sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo: entusiasmo genuino. No era una emoción superficial, sino una energía profunda que lo impulsaba a avanzar. Clara sonrió al ver su expresión. ¿Lo ves? Algo se está moviendo, dijo con una mezcla de alegría y asombro. Daniel asintió, pero en su interior sabía que esto era solo el comienzo, porque si algo había aprendido en las últimas horas, era que cuando decides confiar, la vida no solo responde, también te desafía. Y ese desafío no tardó en aparecer. Mientras regresaban caminando, el teléfono de Daniel volvió a sonar. Esta vez, el nombre en la pantalla le provocó una reacción completamente distinta. Su expresión cambió de inmediato, y Clara lo notó. ¿Qué pasa?, preguntó con preocupación. Daniel dudó antes de responder, pero finalmente dijo en voz baja: «Es mi hermano». Hacía años que no hablaban. Su relación se había fracturado por conflictos familiares, decisiones difíciles y palabras que nunca pudieron retractarse. Aquel número representaba un capítulo de su vida que había intentado cerrar sin resolver. El teléfono seguía sonando, insistente, como si supiera que ese momento era crucial. Daniel sintió cómo su corazón se aceleraba, cómo el pasado comenzaba a tocar la puerta con fuerza.
Miró a Clara, luego al teléfono, y entendió que esta no era una coincidencia más. Era otra prueba, una mucho más profunda. Con la respiración contenida, deslizó el dedo sobre la pantalla y respondió. «Aló», dijo con voz firme, aunque por dentro todo temblaba. Del otro lado, una voz que no escuchaba desde hacía años rompió el silencio. «Daniel, sé que ha pasado mucho tiempo, pero necesito hablar contigo, es importante». No hubo detalles, no hubo explicaciones inmediatas, solo una urgencia que se sentía real. Daniel cerró los ojos por un instante, recordando todo lo que había vivido ese día. La oración, el parque, Clara, la oportunidad, y ahora esto. Comprendió entonces que confiar en lo que no entendía no solo implicaba aceptar lo bueno, sino también enfrentar lo que había evitado durante años. Abrió los ojos lentamente, con una determinación que ya no provenía del miedo, sino de algo mucho más fuerte, porque lo que estaba a punto de descubrir no solo cambiaría su presente, sino que revelaría verdades que habían estado ocultas durante toda su vida. Daniel salió del parque con una sensación que no lograba explicar del todo, pero que se sentía real, firme, casi tangible. No había recibido una solución concreta, no tenía un plan claro, y sin embargo, algo en su interior le decía que estaba exactamente donde debía estar. Caminaba más despacio que de costumbre, como si quisiera absorber cada detalle del momento, cada sonido, cada movimiento. Era como si el mundo, que antes le parecía acelerado y caótico, ahora tuviera un ritmo distinto, uno que finalmente podía seguir sin sentirse perdido. Mientras avanzaba por la acera, recordó la mirada del hombre en el parque, esa mezcla de serenidad y certeza que no se aprende en libros ni se finge con palabras. Aquella breve conversación había dejado una huella profunda, como una chispa que encendía algo mucho más grande dentro de él. Y aunque no lo entendía completamente, decidió no cuestionarlo, solo seguir, solo confiar. Fue entonces cuando su teléfono vibró en el bolsillo. Dudó un instante antes de sacarlo, como si temiera que la realidad volviera a golpearlo con otra mala noticia. Pero cuando vio el nombre en la pantalla, su corazón dio un vuelco inesperado. Era Clara. Hacía más de un año que no hablaban. Su historia con ella había terminado de forma abrupta, llena de palabras no dichas, de heridas abiertas y decisiones que ambos habían lamentado en silencio. Durante mucho tiempo, Daniel había querido llamarla, arreglar las cosas, pero nunca encontró el valor o el momento adecuado. Y ahora, de repente, ahí estaba su nombre, brillando en la pantalla como una señal imposible de ignorar. Contestó con la voz ligeramente temblorosa sin saber qué esperar. «Hola, Daniel», dijo ella al otro lado con un tono suave, pero cargado de emociones contenidas. Hubo un breve silencio, uno de esos que dicen más que 1000 palabras. «No sé por qué te estoy llamando hoy, pero sentí que debía hacerlo». El corazón de Daniel comenzó a latir con más fuerza. Algo en esa frase resonó profundamente con lo que estaba viviendo. No era solo una coincidencia, o al menos eso empezaba a creer. «Me alegra que lo hayas hecho», respondió finalmente, tratando de mantener la calma. Clara respiró hondo antes de continuar. Le contó que había estado pasando por un momento difícil, que había recordado muchas cosas del pasado y que, sin saber por qué, él había aparecido en sus pensamientos con una insistencia que no podía ignorar. Mientras la escuchaba, Daniel sintió que todo lo que había ocurrido desde la mañana, la oración, la noticia inesperada, el encuentro en el parque, comenzaba a conectarse de una manera que no podía ser casual. Era como si piezas dispersas de su vida empezaran a encajar en un diseño que apenas comenzaba a revelarse. No tenía todas las respuestas,
pero sí una certeza creciente. Algo estaba sucediendo. Decidieron verse ese mismo día. No planearon demasiado, no buscaron el lugar perfecto ni el momento ideal. Simplemente acordaron encontrarse en una pequeña cafetería que ambos solían frecuentar en el pasado. Mientras caminaba hacia allá, Daniel sentía una mezcla intensa de emociones, nervios, esperanza, miedo, pero también una paz constante que no lo abandonaba. Era como si, a pesar de la incertidumbre, algo dentro de él le susurrara que todo estaba bajo control, aunque no pudiera verlo. Al llegar, la vio sentada junto a la ventana, con la misma expresión que recordaba, pero con una profundidad nueva en su mirada. Se acercó lentamente, y cuando sus ojos se encontraron, el tiempo pareció detenerse una vez más. No sabían qué iba a pasar, ni si podían reparar lo que se había roto, pero ambos sentían que ese encuentro no era casualidad. Era parte de algo más grande, algo que apenas comenzaba a desplegarse. Daniel se detuvo frente a la mesa durante un breve instante antes de sentarse, como si ese pequeño espacio entre ambos contuviera todo el peso del pasado que compartían. Clara levantó la mirada lentamente y en sus ojos había algo distinto. Ya no era solo nostalgia, sino una mezcla de madurez, heridas cicatrizadas y una esperanza que parecía haber sobrevivido al tiempo. Ninguno de los dos habló de inmediato. El silencio no era incómodo, pero sí profundo, cargado de emociones que no podían expresarse en una sola frase. Finalmente, Daniel tomó aire y sonrió levemente, rompiendo esa tensión invisible. «Hola», dijo con una voz más firme de lo que esperaba. Clara respondió con una sonrisa suave, casi tímida, como si estuviera redescubriendo una parte de sí misma que había dejado atrás. Y en ese instante, ambos comprendieron que ese encuentro no era un retroceso, era un nuevo comienzo. Pidieron café, pero ninguno parecía realmente interesado en la bebida. Sus manos permanecían cerca de la taza, como buscando estabilidad, mientras sus palabras comenzaban a fluir poco a poco. Al principio hablaron de cosas simples, cotidianas, evitando tocar lo que realmente importaba, pero era inevitable. Había demasiado sin decir. Clara fue la primera en dar el paso. Bajó la mirada por un momento, como reuniendo valor, y luego habló con una sinceridad que sorprendió a Daniel. «He pensado mucho en nosotros, en todo lo que pasó, y creo que ambos huimos cuando más necesitábamos quedarnos». Sus palabras no fueron acusadoras, sino reflexivas, cargadas de una verdad que dolía, pero que también liberaba. Daniel asintió lentamente. Sabía que tenía razón. Durante mucho tiempo había culpado a las circunstancias, al momento, incluso a ella. Pero en el fondo, sabía que también había tenido miedo. Miedo de no ser suficiente, de fallar, de no poder sostener algo tan importante. La conversación comenzó a profundizarse, dejando atrás las máscaras que ambos habían usado durante tanto tiempo. Hablaron de sus errores, de sus decisiones, de los momentos en los que el orgullo fue más fuerte que el amor. Pero sorprendentemente, no había reproches, solo comprensión. Era como si ambos hubieran crecido lo suficiente para mirar el pasado sin rencor. Daniel sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: claridad. No una claridad perfecta, ni absoluta, pero sí suficiente para entender que aquel encuentro no era casual. Recordó nuevamente su oración de la mañana y una idea comenzó a formarse con fuerza en su interior. Tal vez confiar en lo que no entendía significaba también abrirse a lo que antes había evitado. Tal vez la fe no solo se trataba de aceptar lo que llega, sino también de tener el valor de enfrentar lo que regresa. Fue entonces cuando Clara dijo algo que cambió completamente el rumbo del momento. «No sé qué va a pasar entre nosotros, pero siento que este encuentro tiene un propósito.
y no quiero ignorarlo. Daniel la miró fijamente, sintiendo que esas palabras resonaban exactamente con lo que él estaba viviendo. No era solo una coincidencia emocional. Era como si ambos estuvieran siendo guiados hacia ese punto exacto en el tiempo. Afuera, la luz del día comenzaba a intensificarse, iluminando el interior de la cafetería con una calidez especial. Y en medio de ese ambiente casi suspendido, Daniel tomó una decisión silenciosa pero poderosa. No iba a huir esta vez. No iba a dejar que el miedo dictara sus pasos. Si confiar en lo que no entendía lo había llevado hasta ahí, entonces estaba dispuesto a seguir ese camino, incluso sin garantías, porque algo dentro de él le decía que lo mejor aún no había llegado, y que ese momento era solo el comienzo de algo mucho más grande de lo que ambos podían imaginar.